Tenga muy buenos días, señor Paula. En este día, mis compañeros y yo hablaremos sobre el flip-flop, latch y algunas compuertas especiales. La estructura de la compuerta XOR. Las compuertas XOR comúnmente poseen dos entradas, aunque pueden soportar más entradas. Son similares a las compuertas OR por la apariencia. Se diferencia por una línea curvada llamada exclusiva detrás del símbolo OR, o también nos encontramos el símbolo igual a 1, que hace referencia al funcionamiento de la XOR que veremos pronto. La tabla de verdad y funcionamiento del XOR. La tabla de verdad nos demuestra el funcionamiento de la compuerta XOR. Nos demuestra que cuando tengamos 2, 3, 4 o más entradas opuestas, la salida siempre será 1. En el momento de que las entradas sean las mismas, la salida siempre será 0. Buenas noches, yo le vengo a exponer sobre las compuertas especiales XNOR. ¿Qué es una compuerta lógica XNOR? La compuerta XNOR es la negación de la compuerta XOR. Cuando las entradas sean iguales se representarán una salida en estado 1 y si son diferentes la salida será un estado 0. Acá podemos ver su símbolo y su expresión. Pasando de eso iríamos al funcionamiento de la compuerta XNOR. La compuerta XNOR, a veces escrita XNOR o ENOR y rara vez escrita XOR, es una puerta lógica digital cuya función es la inversa de la puerta OR exclusiva XOR. La versión de dos entradas implementa la igualdad lógica comportándose de acuerdo a la tabla de la verdad de la derecha. Acá podemos ver un ejemplo de un circuito de funcionamiento de la compuerta XNOR. Pasando a eso, iríamos a circuito representativo de la compuerta XNOR. Su representación es mediante 4 interruptores que se encuentran acoplados mecánicamente a su valor negado. De este modo, cuando A se cierra, entonces A se abre y viceversa. A lo mismo ocurre con el interruptor B con respecto al B. La salida se encuentra en paralelo a los interruptores, por lo tanto se debe considerar el flujo de corriente por donde se tenga menor resistencia al paso de la corriente. Acá podemos ver los circuitos con su tabla respectiva. Acá le puse una nota. La nota dice: si se requiere implementar el circuito se deben tener cuidado, ya que al tener un interruptor cerrado y el otro abierto se provoca un cortocircuito. Se recomienda usar una fuente de alimentación con protección contra cortocircuitos. Pasando a eso iríamos al diagrama de tiempo de la compuerta XNOR. Para analizar circuitos lógicos complejos es útil bosquejar un diagrama de tiempo, en el cual muestre simultáneamente los niveles de entrada y salida de un circuito en función del tiempo. En el siguiente diagrama de tiempo se ilustra cada posible combinación de valores de entrada y las salidas correspondientes de la compuerta lógica XNOR. En otras palabras, nos proporciona un resumen gráfico de las relaciones entrada barra salida. Pasando a eso, iríamos a la tabla de la verdad. La tabla de la verdad se entiende bastante fácil. Es un ejemplo: o me traes todo o me traes nada. Si acá podemos ver, hay dos ceros. ¿Qué significa eso? Que nos va a dar 1. Si hay un 0 y un 1, nos va a dar 0. Si hay un 1 y un 0, nos va a dar 0. Y si hay un 1 y un 1, nos va a dar 1. O sea, ejemplo, si hay dos de la misma cantidad, o sea, si hay dos ceros, nos va a dar un 1. Y si hay dos unos, nos va a dar un 1. Pero si hay de diferentes, o sea, un 0 y un 1, nos va a dar 0 siempre, todas las veces. Eso sería todo. Gracias por su atención. Latch de compuertas NOR. Estructura. Las latch de compuertas NOR tienen una estructura peculiar. Tienen dos entradas y dos son llamadas set y reset, tal como se muestra en la imagen. Tabla de verdad y funcionamiento de latch de compuertas NOR. Las latch de compuertas NOR funcionan dependiendo una de la otra. Cuando latch NOR se encuentra en estado 0, el set y reset poseerán 0. La primera acción será de solo una entrada, ya que la otra aún no posee valor. Por lo tanto, 0 pasará a ser 1. Luego, esa salida estará conectada con una entrada del segundo NOR junto al reset. Ahora se realiza la suma y la inversión y tenemos la salida.
de esa salida, que es 0, tenemos la segunda entrada del set. Luego de la suma e inversión obtenemos el mismo resultado tal como un bucle. Más tarde, maestra Paula Elizabeth Hernández. Yo, César Aldair Aguilar Hernández, de la sección D del número de grupo 1, les vengo a hablar del tema compuertas latch NAND y flip-flop sincronizados por reloj SR. ¿Qué son las compuertas latch NAND? El latch lógico más simple es el SR, que representa los estados de reset y set respectivamente. El latch es construido mediante la interrupción retroalimentada de puertas lógicas NOR, negativo OR, o bien de puertas lógicas NAND, aunque en este caso la tabla de la verdad tiene salida lógica negativa, para evitar la incongruencia de los datos. El bit almacenado está presente en la salida marcada como Q y Q su complementación valor negativo a Q. La estructura. La estructura es que esas son como dos AND, solo que unidas de esa forma. Son unas NAND unidas de esa forma. Si S es igual a 1, Q negado es igual a 1, entonces la salida de NAND número 1 es igual a 0. Si Q es igual a 0 y R igual a 1, entonces la salida de NAND número 2 es igual a 1. Pero si Q negado es igual a 1, envía 1 a NAND número 1. En este estado, este es un estado estable consistente como lo es Q es igual a 1 y Q negado igual a 0. La tabla de la verdad. Al tener dos entradas para el ingreso de datos S y R, tenemos 4 posibles combinaciones, recordando que 2n representa las combinaciones posibles con dato binario, donde n representa el número de bits a trabajar. Cada combinación define el estado presentado en Q. De esta manera tenemos la siguiente tabla de la verdad. En esta tabla aparece si reset es igual a 1 y set es igual a 1, no hay cambios a la salida. Si set es igual a 0 y reset es igual a 1, Q tendrá el valor de 1. Pero si set es igual a 1 y reset es igual a 0, Q será 0. Pero si set y reset equivalen a 0, el estado es inválido. Esta tabla se puede usar para almacenar datos. El funcionamiento de las latches de compuertas NAND. El funcionamiento de tal circuito es capturar el valor creado por las señales de entrada al dispositivo y mantener ese valor hasta que cambie alguna otra señal. El concepto de circuitos latch es importante en la creación de dispositivos de memoria. Flip-flop sincronizado por reloj SR. El flip-flop RS o SR, un dispositivo asíncrono, no opera en conjunción con un reloj o dispositivo de temporización. El flip-flop RS síncrono opera en conjunción con un reloj. En otras palabras, opera sincronizadamente. Es igual a un flip-flop RS añadiéndole una entrada de reloj. Como acabo de decir, la estructura es, como pueden ver, está reset y set en las entradas y a la salida está Q y Q negado. Pero en cambio al anterior tema tiene la nueva entrada que es el reloj. Por eso es que está sincronizadamente. La tabla de la verdad. En esta tabla, la entrada SR, si en memoria la S es 0 y R es 0, Q es igual a 0 y Q negado es igual a 0. Pero si la entrada S de reset es igual a 0 y entrada de R, la R vale 1 en reset, Q va a ser 0, pero Q negado igual a 1. En el caso de set, si la entrada S es igual a 1 y R es igual a 2, Q va a valer 1 y Q negado igual a 0. En el prohibido, si SR es igual a 0, Q y Q negado valdrá 0. El funcionamiento. La unidad básica de compuertas NAND se dibuja a continuación que actúa con niveles de
amplitud, recibe el nombre de flip-flop RS activo por el nivel de FF, RS o AND, cuando no se especifica el detalle de tipo flip-flop RS, maestro-esclavo. Sus ecuaciones y tabla de funcionamiento son: funciona como Q es igual a S más QR. A continuación a mí me toca hablarles sobre los flip-flops sincronizados por reloj JK y los flip-flops sincronizados por reloj D. Para empezar, la señal de reloj y flip-flops sincronizados es una onda cuadrada que sirve para sincronizar eventos, que pueden ser TPN, que sería transición con pendiente negativa, que es cuando la onda pasa de 1 a 0, y TPP, que sería transición con pendiente positiva, cuando la onda pasa de 0 a 1. Los flip-flops sincronizados por reloj JK funcionan como el flip-flop SR, pero con una ventaja, que se elimina la posibilidad de una salida inválida. También cuando las entradas J es igual a 1 y K igual a 1, Q se complementa, es decir, de que si Q era igual a 0 pasa a Q igual a 1, al igual de que si Q era igual a 1 pasa a Q igual a 0. En la figura se muestra un flip-flop JK con TPN. Aquí podemos ver la figura y aquí podemos ver la tabla de verdades. El flip-flop sincronizado por reloj D también se le conoce como registro transparente, porque en su salida aparece lo mismo que en su entrada. Es decir, si entra uno y además existe una transición TPP o TPN, sale 1, y si entra 0, sale 0. Aquí podemos ver una figura del mismo y su tabla de verdades. Gracias por su atención prestada.